Esta semana comenzó con la celebración el 21 pasado del Día de la Lengua Materna. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una lengua materna? Vamos a tratar de charlar un poco acerca de esta cuestión con Florencia Conde. ¿Cómo estás, Florencia? Muy bien. Gracias por venir. No, a ustedes. Bueno, contanos justamente esto, ¿no? ¿Cómo denominamos a las lenguas y por qué hay una lengua a la que le decimos materna? Sí, en general es una forma de denominar a la primera lengua, a la lengua del espacio cotidiano, familiar, de los primeros años, muy vinculada a las lenguas que hablan en nuestras casas, nuestros padres, nuestros abuelos, abuelas. Y está siendo una categoría que también desde la sociolingüística por ahí se empieza a cuestionar como un concepto un poco estático, ¿no? Por el hecho de que muchas personas que tienen una lengua materna no necesariamente quiere decir que se identifiquen con ella, que la usen habitualmente, que la enseñen a sus hijos. Y en cambio hay situaciones de personas que tienen una fuerte vinculación con una lengua materna, aunque estén socializados en castellano. Entonces, como no siempre permite explicar, pero se usa en general para denominar esa primer lengua, digamos. ¿Cómo influye o qué tiene que ver la lengua y las lenguas en las composiciones de las comunidades y las composiciones sociales? Y te diría, preguntándote en nuestro entorno, ¿no? ¿Cómo estamos conformados nosotros sociolingüísticamente? Sí, por ahí en relación a ver la lengua en vinculación con otras cuestiones como, por ejemplo, las comunidades indígenas por ahí tienen más clara la cuestión de la cosmovisión, de una lengua asociada a un modo de ver y entender el mundo. Y por ahí nos cuesta, obviamente que acá en Corrientes no tenemos esa palabra, por ahí tenemos otras como nuestro ñanderecó, nuestro modo de ser, pero que expresa la vinculación con el territorio, con la naturaleza, y que por ahí es más común escucharlo en comunidades indígenas, pero acá también podemos hacer ese paralelismo, digamos. Acá en Corrientes es muy difícil que muchas personas no sientan que su lengua materna es el guaraní. Claro. Entonces, es como también se está empezando a pensar la vinculación de la lengua con otros derechos también, de acceso a la salud, a poder desempeñarse en organismos públicos. Claro. Y también la vinculación, ¿no? con todo lo que tiene que ver el ser correntino. Vos escribiste un artículo académico que comienza con una pregunta personal, que es, ¿hablo guaraní? ¿Por qué esa pregunta te dispara una investigación? O mejor dicho, ¿por qué una investigación te lleva a esa pregunta? Sí, hoy pensaba de esta efeméride que nosotras desde el colectivo CIRI, que es el que formo parte, que Carolina Gandulfo es quien dirige el equipo de investigación, pensábamos en la efeméride del 21, que también una oportunidad de refrescar, de reivindicar las luchas políticas, científicas, de producción de conocimiento sobre la diversidad lingüística en nuestra provincia, y también cómo es una oportunidad para reivindicar todos los nuevos movimientos que se están dando en cuanto a los hablantes, a las identificaciones. Y ahí viene la pregunta esta que decís, porque hace un tiempo era muy difícil que muchas personas se reconozcan a sí mismos como hablantes de guaraní, ni hablar de bilingües como una categoría que siempre se restringe para las lenguas más hegemónicas, para el inglés. Uno es bilingüe cuando puede ser competente en inglés y en castellano. Y la verdad que los hablantes de guaraní no eran una categoría que la usaban. Yo cuando curso la universidad, que tengo la oportunidad de estudiar en el Chaco, digo la oportunidad porque de venir de una invisibilización total de la diversidad lingüística de la región, del país, de América Latina, allá te encontrás con 3 comunidades con una vitalidad lingüística súper importante. Y ahí, con Carolina como profesora, muchos estudiantes de acá de Corrientes, que van mucho a estudiar esta carrera, se empiezan a preguntar qué pasó con el guaraní en mi familia,
pero entonces en mi casa se habla y yo tengo una vinculación muy cercana a la lengua por mi abuela materna. Claro. Entonces, esa pregunta de que sea posible hacerte la pregunta si sos bilingüe o que sea como un posible, movilizó todo un... En realidad, nosotros hacemos investigación sabiendo que la posición de quienes investigamos tiene que ser explicitada, problematizada, revisada, claro. porque... Es decir, que tu propia, digamos, la reflexividad te permitió ver que tu propia experiencia era la experiencia de también muchas veces esos niños y niñas que están en el campo de estudio y que son a los que ustedes, con los que ustedes están trabajando y construyendo estos saberes de, bueno, muchas veces exclusión, ¿no? El no reconocer estas lenguas generó exclusión durante mucho tiempo. ¿Cómo se vive eso hoy en día en los lugares donde ustedes trabajan y con los niños y niñas que ustedes trabajan? Sí, nosotras en realidad siempre trabajamos durante muchos años en los lugares en los que estamos, en general en ámbitos escolares, rurales, que es donde Carolina también inicia un poco su investigación del Entiendo pero no hablo, que fue la primera. Y lo que sí vemos que son procesos de larga duración. Claro. Esto que te digo de reconocerse hablante, trabajamos con directoras que son bilingües, o hay otras que no se definen como bilingües, pero sí que promueven el uso de la lengua en la escuela, no necesariamente en un espacio curricular, no necesariamente enseñar la gramática, sino en espacios, en los actos, dentro del aula, en la producción de saberes locales. Y vemos movimiento en los chicos, en las familias que empiezan a animarse a hablar, que empiezan a interpelar a sus docentes para que hablen guaraní, para que les den las actividades en guaraní. Y niñas y chicos jóvenes que comienzan a identificarse como bilingües, que es el caso de una compañera que trabaja en una EFA en San Miguel, que los estudiantes hicieron como una revisión en su familia, un poco esto en la reflexividad del proceso de reconstrucción de las investigadoras. Claro. Lo realizan los adolescentes y también descubren y se definen a sí mismos como bilingües. ¿Cómo se puede definir cuando una lengua está viva? Y el criterio que se suele usar es que uno de los criterios es que niños de corta edad, digamos, sean hablantes. Es uno de los que se usa y eso es algo que a nosotras muchas veces en el campo no nos deja de impactar, porque parece que uno sabe y tiene asumido que en Corrientes se habla guaraní y viene un chico, un nene de primero o segundo grado y te habla o te responde o te encara en guaraní y la sorpresa no deja de estar, o sea, siempre está como pareciera la duda, sí hablan guaraní, los chicos también, que son los principales... son los principales destinatarios muchas veces, muchos años de la prohibición, ¿no? Claro. Para que estaba destinado sobre todo a niños y niñas. ¿Y te parece que la escuela hoy tiene espacios de promoción y de apertura a que ese guaraní vuelva a resurgir y sobre todo a poder garantizar una trayectoria educativa que contemple este bilingüismo? Sí, por lo menos te puedo hablar de las experiencias del equipo, claro. Que hay muchas en primaria, secundaria. Yo creo que la producción, traje algunas de las producciones del equipo. Este libro, Las hierbas medicinales de mi paraje, es una producción que sale de 2 escuelas primarias del departamento de San Luis, de maestras que hicieron todo un proceso también para habilitar el guaraní en sus aulas, para perder un poco el control de que no todos lo entienden y que por ahí los chicos pueden saber más que ellas. Y vemos como que se están dando movimientos y muchas iniciativas personales, también iniciativa de profes. Ajá. Que están enseñando en algunos niveles, pero que se gestionan sus propios espacios con mucho esfuerzo durante mucho tiempo. Sí. Son pocos todavía los espacios, pero hay movimiento. Y en relación a este proceso que vos hiciste de tu propia reflexividad, para los docentes esto va a resultar clave, entonces, para poder justamente habilitar, primero hacer una reflexión sobre la propia historia. Sí, de hecho nosotras, las chicas más jóvenes del equipo de investigación, tenemos siempre referencia a Marta Rodríguez, que es una que empezó con Carolina en sus inicios y que fue una docente jubilada, que tuvo un cambio brusco en su trayectoria,
cuando decide visibilizar el guaraní y hace todo un proceso de reconstrucción. Entonces siempre es como también en quien nos inspiramos, digamos. Y sí sabemos que las maestras y sobre todo muchos jóvenes, al leer muchas de las cosas que vamos pudiendo problematizar, escribir, se te acercan y se sienten identificados y empiezan a entender que son procesos sociales más amplios de lo que nos pasa a cada uno, digamos, ¿no? Que nos atraviesa. Florencia, muchas gracias. No, gracias a vos. Estuvimos hablando acerca de la lengua materna, de la primera lengua, de poder habilitar la pregunta si hablamos guaraní, si lo entendemos, si no hablamos, qué pasos faltan para poder decir que hablamos entonces.